Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. Los primeros rayos del alba se filtraban por la ventana, bañando la habitación con una luz pálida y fría. Ned Stark permanecía sentado al borde de la cama en un silencio meditativo, intentando ordenar sus pensamientos, hasta que un golpe seco en la puerta rompió la calma. ¿Quién es?, preguntó, extrañado por la hora. Mi señor, tengo algo que informarle, respondió una voz femenina, cargada de un nerviosismo evidente. Ned se puso en pie y abrió la puerta. Frente a él estaba una de las criadas asignadas al servicio de su hermana la noche anterior. La joven estaba pálida y sus manos temblaban ocultas bajo el delantal. Al ver su estado, el rostro de Ned se endureció, presintiendo lo peor. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz grave. Mi señor, la sirvienta tragó saliva, impidiendo su mirada. Fui a los aposentos de la señorita Lyanna, tal como ordenasteis, para comprobar cómo seguía, pero la habitación está vacía. Ella no está. El mundo parecía detenerse para Ned. Sin perder un segundo, volvió a su alcoba, se vistió a toda prisa y ciñó su espada al cinto. Corrió por los pasillos hasta los aposentos de su hermana y entró de golpe. La confirmación de sus temores fue inmediata. Al tocar las sábanas, las sensaciones frías. Lyanna no había dormido allí. Ned comenzó a registrar la habitación buscando alguna pista, cualquier rastro de su desfile. El baúl de viaje estaba abierto y había ropa esparcida por el suelo con descubierto. Entre el desorden, reconoció el camisón que ella vestía la noche anterior. Maldición, masculló entre dientes. Su mente comenzó a trazar posibilidades, cada una más peligrosa que la anterior. Conocía bien la sangre del lobo de Lyanna y su carácter indomable. Seguramente, en su estado de embriaguez, se había escapado en cuanto él la dejó descansando. Con el rostro marcado por la angustia, Ned se volvió hacia la joven sirvienta. Ve, le ordenó con un hilo de voz que intentaba sonar firme. Pregunta a los guardias y a las demás criadas si han visto a mi hermana, pero hazlo con discreción. No quiero que se desate un alboroto innecesario antes de tiempo. Ned permaneció en la habitación, ahora en silencio. Su mirada recorrió una vez más el desorden, pero esta vez no buscaba pistas físicas. Estaba procesando la magnitud del desastre. ¿Qué hacer ahora?, la pregunta martilleaba en su sien. No podía perder ni un segundo más. Conocía demasiado bien a Lyanna como para engañarse pensando que esto era una simple travesura. Su padre debía saberlo. Y debía saberlo de inmediato. Se dirigió a los aposentos de su padre con pasos apresurados, que resonaban en los pasillos de piedra, pero al llegar, nadie respondió a sus llamados. Un guardia de la casa Emilia, apostado cerca de allí, se le acercó al notar su insistencia. Lord Rickard ha salido temprano, joven Stark, le informó el guardia. Se dirigió al patio de entrenamiento. Ned le agradeció con un gesto breve y cambió de rumbo. A medida que se acercaba al patio, el eco del acero chocando contra el acero empezó a llenar el aire. Al llegar, se detuvo en el borde del campo de entrenamiento, observando la escena. Rickard Stark, a pesar de las cañas que ya poblaban su barba, conservaba una forma física envidiable. Se movía con una agilidad que desafiaba sus años. Todavía era un hombre capaz de imponerse en cualquier campo de batalla. En ese momento, se batía en un duelo amistoso contra Jeor Mormont, mientras Lord Manderly observaba el intercambio con una sonrisa de aprobación. Sin embargo, en cuanto Rickard vislumbró la figura de su hijo y notó el rastro de angustia en su rostro pálido, bajó la espada de práctica al instante. Suficiente por hoy, Jeor, sentencia Rickard.
Lord Mormont se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y ascendió, envainando su arma. Lord Manderly se acercó con intención de felicitar a su señor por el encuentro, pero las palabras se le murieron en la garganta al notar la gravedad en los ojos de Ned. Ricard clavó su mirada gris en su hijo. «Habla», ordenó con el rostro rígido. Ned vaciló un instante. Miró a los vasallos de su padre, dudando si era prudente hablar frente a ellos. Ricard, leyendo la duda en sus ojos, avanzando con firmeza. «Habla con confianza. Lord Mormont y Lord Manderly son mis hombres más leales. Lo que se diga aquí, no saldrá de este círculo». Ned tragó saliva y optó por la cruda verdad del norte. Lyanna no ha amanecido en sus aposentos. Anoche, viendo que el vino la había vencido, la escolté personalmente a su habitación. Me aseguré de que conciliara el sueño antes de retirarme. Sin embargo, cuando la doncella fue a verla esta mañana, la cama estaba vacía. Al escuchar aquellas palabras, las expresiones de los tres señores se endurecieron. La preocupación surcó el rostro del guardián del norte como una grieta en la piedra. ¿Has registrado el castillo?, preguntó Ricard, con una voz que ya empezaba a tronar. Interrogó a algunos guardias y sirvientes, respondió Ned. Pero nadie la ha visto. Ricard ascendió, aunque el fuego de la inquietud ya ardía en sus ojos. Tras un breve silencio, el guardián del norte tomó una decisión. «Iremos a buscar a Lord Shirou», sentencia Ricard. «Como señor de esta ciudad, él puede movilizar a sus hombres. Ellos conocen cada rincón de Avalon y podrán ayudarnos a encontrarla sin levantar un alboroto innecesario». El grupo, encabezado por el guardián del norte y seguido por Ned, Lord Mormont y Lord Manderly, se puso en marcha hacia los apóstoles de Chirobemilla. Mientras cruzaban los amplios pasillos, la mente de Ricard era un hervidero de sospechas. Si Lyanna se había marchado en aquel estado, podía estar en cualquier parte del castillo, o fuera de él. Un pensamiento más oscuro se instaló en el corazón del viejo lobo, el temor a que algún hijo de sus vasallos, o incluso el príncipe Rhaegar Targaryen, se hubiera aprovechado de su vulnerabilidad, para deshonrarla. Ricard sacudió la cabeza, intentando disipar aquellos nubarrones antes de que nublaran su juicio. En el trayecto, el grupo se topó con una figura que destacaba incluso entre la elegancia de Avalon: Ser Arthur Dayne. La armadura blanca de la Guardia Real centelleaba bajo la luz matutina con un brillo casi cegado. Los señores norteños intercambiaron saludos con la cortesía mínima y gélida que un Stark reservaría para un hombre del trono de hierro. Al notar que todos avanzaban en la misma dirección, Lord Manderly, con su habitual astucia disfrazada de cordialidad, rompió el silencio. «Ser Arthur, vuestros pasos os llevan también ante el señor de Avalon». «Así es, Lord Manderly», respondió el caballero con una voz clara y firme. «Me dirijo a los apóstoles de Loremilla por un asunto de protocolo. Y si no es mucha molestia, ¿podríamos saber qué asuntos requieren la presencia de la espada del alba ante el señor de la ciudad?», preguntó Lord Manderly, arqueando una ceja. Arthur Dayne mantuvo una expresión impasible, propia de una estatua de mármol. «Vengo bajo órdenes directas del príncipe Rhaegar. Su Alteza tiene la intención de partir de Avalon hoy mismo. Han llegado noticias de desembarco del rey que requieren su presencia inmediata en la capital». Ricard Stark guardó silencio, pero sus ojos grises se entrecerraron. Las sospechas sobre el príncipe Targaryen ardían en su mente como brasas vivas. Si Rhaegar planeaba irse tan pronto, ¿era una huida o una coincidencia fortuita? No podía lanzar acusaciones sin pruebas. El resto del camino transcurrió en un silencio sepulcral, solo roto por el eco rítmico de sus botas sobre el suelo de piedra. En los aposentos del señor de Avalon, la luz del sol se filtraba implacable por los ventanales de cristal, iluminando una escena que cualquier hombre imponiente envidiaría, pero que muy pocos se atreverían a imaginar. El lecho nupcial era un campo de batalla de sábanas de seda y pieles revueltas, donde los cuerpos de Shirou, Arturia y Lyanna permanecían entrelazados en el sopor de un cansancio profundo. A los pies de la cama, Rin comenzó a emerger de entre las alfombras con el cabello revuelto y la dignidad tan maltrecha como su vestido. El silencio de la estancia se rompió súbitamente con el estruendo de un puño golpeando la madera. La voz grave de Lord Ricard Stark resonó desde el otro lado, exigiendo una reunión urgente con Lord Shirou.
Rin se incorporó con lentitud, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor debido a una resaca monumental. Cada golpe en la puerta era como un martillazo dentro de su cráneo. Apoyó una mano en el borde del colchón para impulsarse, tratando de reconstruir en su memoria cómo había terminado de dormir en el suelo. Al levantar la vista, la imagen de la cama se aclaró ante sus ojos. Arturia descansaba desnuda, acurrucada en el brazo derecho de Shirou, mientras que en el izquierdo, otra figura femenina compartía la misma intimidad. Al principio, su mente nublada no registró la anomalía. Pero cuando sus ojos enfocaron la cabellera oscura y el rostro inconfundible de la joven loba, el aire se escapó de sus pulmones en un estallido de puro horror. «Liana, ¿qué haces tú aquí?». El grito de Rin fue un latigazo que terminó de despertar a los ocupantes del lecho. Fuera, en el pasillo, la paciencia de Ricard se había agotado, pero el sonido del nombre de su hija gritado desde el interior hizo que su sangre se congelara para luego hervir en una furia volcánica. Sin esperar invitación y consumido por el peor de los presentimientos, el guardián del norte descargó una patada violenta contra la puerta. El cerrojo pasó con un crujido seco y las hojas se abrieron de par en par, revelando la escena dentro de la habitación. Shirou se incorporó de golpe, con el instinto de combate vibrando en cada fibra de su ser ante la violenta irrupción. Sin embargo, se quedó petrificado al chocar con la mirada sombría de Ricard Stark, quien avanzaba por la habitación como la personificación misma del invierno. Por un resto de decencia hacia la privacidad de las damas, Lord Manderly, Georg Mormont, Ned y Ser Arthur Dayne permanecieron en el pasillo, aunque la tensión era tan espesa que podía sentirse a través de los muros de piedra. Shirou abrió la boca para exigir una explicación por el allanamiento de su alcoba nupcial, pero las palabras murieron en su garganta. A su lado, Lyanna Stark se removía entre las sábanas, tratando de cubrir su desnudez con movimientos torpes y desorientados. En ese instante, la lucidez golpeó a Shirou de la forma más cruel. Comprendió el origen de la furia volcánica que emanaba del guardián del norte. Intentó hablar, pero no encontró disculpa capaz de borrar la imagen de la hija de su señor en su propio lecho. Ricardo observó la escena con una rabia que estuvo a punto de obligarlo a desenvainar el acero. Respiró hondo, luchando por contenerse, y su mente de estrategia notó un detalle inquietante. La absoluta incredulidad en el rostro de Rin, la confusión de Arturia y el estupor genuino de Shirou. Nadie parecía haber planeado aquello. La verdad se reveló con una amargura punzante. Lyanna, en su embriaguez y espíritu indomable, se había colado en la alcoba por voluntad propia bajo el manto de la noche. Ricard apretó los dientes con tal fuerza que parecieron a punto de quebrarse. «Vístanse», sentencia, con una voz baja cargada de una amenaza latente. «Lord Shirou, me debe una explicación por esto. Y tú también, Lyanna. Hablemos en mi solar», logró articular Shirou, asintiendo con una gravedad pétrea. Ricard salió de la estancia con el rostro rígido. Al encontrarse con Ned, Mormont y Manderly en el pasillo, les lanzaron una mirada que lava la sangre. «Les exijo que ni una sola palabra de lo visto hoy cruza sus labios. El honor de mi hija está en juego». Los tres asintieron, jurando silencio absoluto. Fue entonces cuando Ricard se percató de un vacío arrepentido en el grupo. «¿Dónde está Ser Arthur Dayne?», preguntó a su hijo. Ned miró a su alrededor, perplejo. La espada del alba se había retirado en algún momento del caos, desapareciendo sin dejar rastro. Ricard comprendió de inmediato las implicaciones. Un miembro de la Guardia Real llevaba una noticia explosiva al príncipe Raegar. El guardián del norte golpeó la pared de mármol con el puño y soltó un grito de frustración que resonó como un trueno en el pasillo del castillo. Cuando Lord Ricard Stark abandonó la habitación, un silencio sepulcral y asfixiante se apoderó de la estancia. Shirou, Arturia y Rin evitaban mirarse, atrapados en una atmósfera de incomodidad eléctrica. Por su parte, Lyanna permanecía inmóvil, con el rostro encendido de vergüenza. Era plenamente consciente de que sus deseos carnales y su impulsividad habían dinamitado la posición de la casa Emilia en el norte. Shirou sintió un vacío en el estómago. Nunca había albergado sentimientos románticos por Lyanna, ni la había deseado de esa forma, pero la cruda realidad de Poniente no le dejaba opciones. Sabía que en este mundo la pureza de una dama de alta cuna era un asunto de vida o muerte política.
Si la noticia de que la Loba del Norte había perdido su virtud salía a la luz, sería repudiada por cada casa noble desde el muro hasta Dorne. Como hombre de honor, la responsabilidad lo aplastaba. Él la había tomado, y ahora debía cargar con las consecuencias. Rin, mientras se vestía a toda prisa con movimientos bruscos, mantenía un semblante sombrío. Su rostro era un mapa de decepción, preocupación y una punzante sensación de traición. Mierda, la hemos jodido de forma monumental, susurraba entre dientes, maldiciendo en voz baja mientras forcejeaba con su ropa. Sabía que la estabilidad de Avalon dependía de alianzas que ahora pendían de un hilo. Arturia también se vestía en silencio, pero su mirada esmeralda alternaba entre Shiro y Lyanna con una complejidad dolorosa. No había ira en sus ojos, sino un rastro de decepción profunda y una culpa compartida que la hacía parecer más pequeña de lo habitual. Rin, incapaz de contenerse por más tiempo, encaró a la joven Stark con una furia contenida que hacía vibrar su voz. ¿Por qué lo hiciste, Lyanna? ¿Tienes la menor idea de que esto puede hundir a la casa Emilia para siempre? Le espetó. Si esto sale a la luz, las casas nobles del norte se volverán contra nosotros. Tu padre, en un arranque de ira legítima, podría revocar los títulos de Shirou. No solo nos destruye a nosotros. Tú serás despreciada y repudiada por todo Poniente. Lyanna, que hasta ese momento mantenía el rostro pálido y hundido en la vergüenza, levantó la cabeza para sostenerle la mirada a Rin. A pesar del desorden de su cabello, sus ojos grises centellearon con una determinación salvaje, la marca inconfundible de su linaje. No dejaré que esto afecte a la casa Emilia, declaró con voz temblorosa pero firme. Hablaré con mi padre. Le explicaré que todo fue culpa mía, que fui yo quien se coló aquí. Diré que ni Lord Shirou ni nadie más tiene la responsabilidad de mis actos. Rin estuvo a punto de soltar un grito de pura frustración ante la ingeniosidad de la loba. La interrumpió con un gesto tajante. ¿De verdad crees que será así de fácil? Rin dio un paso hacia ella, implacable. No entiendes nada. Eres la única hija del Guardián del Norte. Tu matrimonio era la moneda de cambio más valiosa para forjar alianzas que mantuvieran la paz en el reino. Ahora que tu virtud se ha perdido, ninguna casa de alto linaje te aceptará. Políticamente, ha dejado de existir, y eso es una pérdida catastrófica para la casa Stark y para todo el norte. Lyanna se puso pálida, con las palabras muriendo en su garganta. Antes de que pudiera replicar, Arturia intervino con una calma soberana. Cálmate, Rin, dijo, antes de dirigir su mirada esmeralda hacia Lyanna. Pero Rin tiene razón. Las cosas no son tan simples. Ahora mismo, no nos quedan muchas opciones. Arturia se volvió hacia Shirou, manteniendo una expresión solemne. Shirou, tendrás que tomar a Lyanna como tu esposa. No hay otro camino. Rin estuvo a punto de estallar en una protesta. En su mente, no estaba dispuesta a compartir a Shirou con otra mujer. Sin embargo, Arturia leyó su intención y la interrumpió con firmeza. Piénsalo bien, Rin. Lord Stark ya no podrá desposar a su hija con ninguna otra gran casa. Si lo hiciera y se descubriera que Lyanna ha perdido su virtud, el nombre de la casa Stark se convertiría en el hazmerreír de los 7 reinos. Si Shirou rechaza el compromiso y no asume su responsabilidad, nos ganaríamos el desprecio de todo el norte. Lo verían como un insulto imperdonable de la casa Emilia hacia los Stark. Pero si aceptamos, nos ganaremos la envidia y los celos de todos los señores norteños, replicó Rin, sintiéndose acorralada. Malditos si lo hacemos, malditos si no. Shirou, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una firmeza que no admitía discusión. Pediré la mano de Lyanna a Lord Stark. Asumiré la responsabilidad de mis actos. No permitiré que su honor sea mancillado por mi culpa. Al escuchar esto, Lyanna rompió a llorar. No había imaginado que su impulsividad traería consecuencias tan devastadoras, y el peso de la culpa la hizo sollozar con amargura. Shirou se acercó a ella, ofreciéndole un consuelo silencioso mientras miraba a sus esposas. Espero que me apoyen en esta decisión, les pidieron. Como tu esposa, siempre apoyaré tus decisiones, respondió Arturia con una inclinación de cabeza. Rin soltó un suspiro amargo y lanzó una mirada gélida a Shirou. Tú y tu maldita suerte de rango E, masculló entre dientes.
Como tu esposa, te apoyaré esta vez, Emilia. Pero te advierto una cosa. Si se te ocurre traer a una mujer más a esta cama, juro por mis antepasados que te castraré personalmente. Shirou sintió un escalofrío recorrerle la entrepierna y asentarse con un nerviosismo evidente. Mientras el drama se desataba en los aposentos privados, en el gran comedor de Avalon el ambiente era radicalmente distinto. Los señores del norte rompían el ayuno entre risas estruendosas y el silencio sepulcral de quienes lidiaban con una resaca monumental. En una mesa apartada, Robert Baratheon bebía vino con entusiasmo, bromeando con otros señores sobre la envidiable vitalidad del señor de Avalon para satisfacer a sus dos esposas. Cerca de ellos, el príncipe Rhaegar Targaryen desayunaba con su guardia personal, manteniendo esa elegancia melancólica y estoica que lo caracterizaba. Sin embargo, la paz se hizo añicos cuando Ser Arthur Dayne irrumpió en el salón a paso veloz. La espada del alba, siempre imperturbable, lucía una expresión de urgencia contenida. Se inclinó hacia Rhaegar y le susurró apenas unas palabras al oído. La reacción del príncipe fue devastadora. Su rostro, habitualmente una máscara de serenidad, se transfiguró en una muñeca de furia pura. Con un manotazo violento, volcó la mesa pesada, enviando platos de plata y copas de vino al suelo con un estruendo metálico que hizo que toda la sala enmudeciera. «Quiero la cabeza de ese bastardo», rugió Rhaegar, fuera de sí. Sus guardias intentaron rodearlo para calmarlo, pero él los apartó con una fuerza frenética. «Traición. Exijo su cabeza ahora mismo». En otra mesa, Jaime Lannister, atónito por el arrebato de un príncipe que jamás alzaba la voz, intercambió una mirada de asombro con su hermano Tyrion, quien ya empezaba a maquinar las implicaciones de semejante escena. Casi al mismo tiempo, el grupo de Shirou, que se dirigía al solar, se vio obligado a desviar su camino ante el escándalo. Lord Rickard y Ned, que buscaban desesperadamente a Arthur Dayne para evitar que la noticia se propagara, llegaron al salón justo a tiempo para presenciar el estallido del heredero al trono. Al cruzar el umbral del gran salón, la escena dejó atónitos a Shirou y a sus esposas. El príncipe Rhaegar, habitualmente una figura de melancolía serena, se había transformado en un torbellino de destrucción. Vajilla de plata, jarras de peltre y restos de comida volaban por los aires mientras sus guardias intentaban, en vano, aplacar su frenesí. Los señores del norte no movieron un dedo. Observaban el espectáculo con una mezcla de desprecio y una oscura diversión, como quien mira a un bufón de la corte perdiendo los estribos. Shirou dio un paso al frente, con la paciencia agotada por el caos en su propio hogar. Su voz cortó el aire como el acero frío, silenciando el estrépito de inmediato. ¿Se puede saber qué es lo que finge, Rhaegar?, preguntó, omitiendo cualquier título o cortesía real. Sus ojos se clavaron en el príncipe con una severidad cortante. ¿A qué se debe este alboroto en mi castillo? Rickard Stark palideció al observar la reacción del heredero al trono. Lo sabe, pensó con amargura. Dayne le ha informado de lo de Lyanna y Shirou. Una maldición silenciosa se escapó de sus labios justo cuando el guardián del norte se disponía a intervenir, pero se detuvo al ver a Lorenilla plantar cara al dragón. Al ver a Shirou, la furia de Rhaegar murió en algo mucho más oscuro y ponzoñoso. Desenvainó su espada de un tirón, el acero centelleando bajo la luz de las antorchas, y se abalanzó hacia él con un rugido bestial que erizó la piel de los presentes. «¡Maldito bastardo!», bramó Rhaegar, con la voz quebrada por la ira. «Primero me arrebataste a Arturia, y no conforme con eso, ahora me robas a Lyanna». El salón se quedó en un caos contenido. Los señores del norte se pusieron en pie de un salto, viendo como una ofensa intolerable que el príncipe desenvainara el acero contra un señor en su propio castillo. Ser Arthur Dayne y otros dos miembros de la Guardia Real se interpusieron de inmediato, sujetando los brazos de Rhaegar para evitar que cometiera un error irreversible. «Soltadme. Es una orden de tu príncipe», rugió Rhaegar, forcejeando salvajemente mientras sus ojos inyectados en sangre buscaban a Shirou. «¿Es que ya no respetáis a la corona?». Los guardias vacilaron, atrapados entre sus votos de obediencia y la evidente pérdida de juicio de su señor. Lentamente, ante la presión de la autoridad real, los dedos de Arthur Dayne se aflojaron. Una vez libre, Rhaegar avanzó hacia Shirou con la máscara de cortesía hecha añicos.
Su mirada destilaba una furia que rozaba la demencia. Arturia debió ser mía, siseó, con la voz vibrando de resentimiento acumulado. Ella nació para portar una corona, estaba destinada a ser mi reina, pero tú me la arrebataste. Rhaegar soltó una carcajada histórica que erizó la piel de los presentes. Señaló a Shirou con la punta de su espada, cuya hoja temblaba por la intensidad de su pulso. Y no conforme con eso, anoche me robaste a Lyanna. Ella debía ser la madre de mi tercer hijo, la pieza final para que la profecía se cumpliera. Lo has arruinado todo. Has destruido la canción. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor, roto solo por el crepitar de las antorchas. Los señores del norte intercambiaron miradas de pura incredulidad que mutaron rápidamente en una cólera gélida. ¿Qué clase de príncipe reclamaba la esposa de un señor legítimo y, en el mismo aliento, exigía que la hija de su guardián le diera un hijo por una supuesta profecía? Los Targaryen están malditos, masculló Jon Umber, apretando el puño sobre su jarra. La locura del rey loco corre por las venas de su heredero. Sin embargo, el veneno ya estaba esparcido. Muchos señores se enfurecieron al oír la difamación contra Lyanna. Algunos lo tomaron como una calumnia, pero otros empezaron a dudar. El escándalo de que Shirou hubiera reclamado a la joven loba bajo su propio techo era una afrenta que no pensaban ignorar. Varios nobles que soñaban con unir sus linajes a los Stark se pusieron en pie, volcando bancos y exigiendo respuestas a gritos. «Señor Stark», rugió Rickard Karstark, con la voz tronando en el salón. «Exigimos una explicación. ¿Es verdad lo que dice este bastardo? ¿Cómo es que tu hija terminó en el lecho del señor Diavalón?» Y hasta aquí llega el capítulo. Decidí dividir este capítulo en dos partes para poder desarrollar mejor los acontecimientos y no apresurar la historia. A continuación la estará subiendo, si todo sale bien, el día de mañana. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. De verdad aprecio mucho que se tomen el tiempo de leer. Me ayudaría bastante que me dejaran sus comentarios. ¿Qué les pareció esta parte? El ritmo, la tensión, las decisiones de los personajes. Nos vemos en la siguiente parte.